Muy buenos días a todas, a todos ustedes, legisladoras y legisladores. Con su permiso, ciudadano presidente de la Junta de Coordinación Política en funciones de presidente de esta sesión. Ciudadana presidenta, también con su permiso. Yo acostumbraba a iniciar mis participaciones de otra manera, pero hoy quiero iniciar saludando y reconociendo al gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, por su trabajo, por su entrega, por su dedicación. Michoacán va a salir adelante sin ninguna duda, porque tiene un gran gobernador. Mi reconocimiento, Alfredo. Saludo a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, al diputado Jesús Hernández Peña, presidente, a la diputada Anabel Franco Carrizales, a la diputada Mónica Larisa Pérez Campos, al diputado Reyes Galindo Pedraza, al diputado Víctor Manuel Manríquez González, a la diputada Julieta Hortensia Gallardo, al diputado Ernesto Núñez Aguilar, a la diputada Luz María García García y a la diputada Julieta García Cepeda. Antes que nada, yo agradezco la disposición de este Congreso para inaugurar aquí en Michoacán una nueva etapa de la vida política del país. El ejercicio que hoy estamos llevando a cabo nunca antes se había dado en la historia patria. Es la primera ocasión en la que un representante del gobierno federal, en este caso el secretario de Gobernación, acude ante este pleno para compartirles el contenido de la minuta que contiene la reforma al artículo 5º transitorio de la reforma constitucional por la que en el año 2019, marzo del 2019, se crea la Guardia Nacional como un instrumento más del Estado mexicano, en este caso, para brindar las tareas de seguridad pública en todo el país. Por ello, por instrucción precisa del presidente de la República, quien me ha dicho que este gobierno tiene que actuar de distinta manera, que tiene que demostrar en todo momento no nada más sensibilidad social, que eso ha quedado de manifiesto, sino también oficio político para hacer las cosas de distinta manera. Hoy, como dije, es un día histórico, es un ejercicio pleno de reconocimiento del gobierno federal a lo que los legisladores locales representan, más allá del reconocimiento constitucional de que ustedes forman parte de lo que se conoce como el constituyente permanente, Congreso de la Unión, las cámaras de diputados y senadores, y ustedes, las legislaturas locales, de tal forma que una reforma constitucional, para que tenga plena vigencia, debe de ser aprobado cuando menos por la mitad más uno del total de las legislaturas locales. En ese pasado que seguramente no va a regresar en este país, se hacían las cosas de otra forma. No habían ni terminado de aprobar los diputados o senadores las reformas constitucionales, y si bien les iba, les mandaban una notificación por fax diciéndoles ahí les va la reforma, y antes de que hubiera respuesta leían en la Cámara de Diputados se está validando el voto de la mayoría de las legislaturas. Pero eso ya cambió desde hoy y para siempre.
Ahora queremos decirles a ustedes que el gobierno federal les entiende, les apoya, sabe que ustedes son la representatividad más cercana al pueblo. Y a veces, o siempre, pues es imposible platicar con todo el pueblo. Por eso lo estamos haciendo con ustedes, porque ustedes representan, en este caso, al todo el pueblo de Michoacán. Y yo creo que más allá de colores, de filiaciones partidistas, pues el pueblo de Michoacán está orgulloso del trabajo de sus legisladores. Ustedes en poco tiempo han dado muestra de lo que es trabajar en conjunto, de lo que es construir acuerdos. Y por ello hay gobernabilidad en Michoacán. Por ello yo les exhorto a que sigan trabajando unidos como legislatura, a que con altura de miras apoyemos al gobernador del estado. Lo merece él como persona, como gobernador, pero lo merece el pueblo de Michoacán. Ya es hora de que termine esa estéril lucha política y de que juntos se construya el Michoacán del futuro. Ustedes y el gobernador pues tienen que seguir sembrando para el porvenir, un porvenir que sin duda va a ser distinto para este hermoso estado. Y yo aquí hago un paréntesis para saludar la presencia, la compañía de alguien a quien yo considero no nada más mi amigo, un maestro para mí en política. Cuando yo empezaba, hace ya algunos años en la batalla política, ella fue a Villahermosa a acompañarnos, a ayudarnos, como lo hace hoy, a darnos aliento. Muchas gracias, don Leonel Godoy, por acompañarnos acá. Miren que yo fui gobernador y un día me preguntó, ¿y qué es lo que más anhelabas de ser gobernador? Le dije, mire, Leonel, lo que usted hace, porque me venía presumiendo que fue el legislador federal más votado en las pasadas elecciones federales aquí en Michoacán. Y le digo, pues mi máxima aspiración como gobernador, pues ya la había yo cumplido, llegar a ser gobernador. Pero yo siempre dije, y lo dije públicamente, entenderán que los tabasqueños somos algo estrambóticos en nuestras expresiones. Yo siempre dije, lo hice en mi primera entrevista de radio y de televisión, que mi máxima aspiración era quedarme a vivir en Tabasco y que nadie, como decimos allá, nos mentara la madre, que pudiéramos caminar por las calles de Tabasco libremente. Pues yo ya no pude cumplir con esa aspiración, pero mi ejemplo es Leonel, que aquí está, como siempre, muy institucional, muy respetuoso de las autoridades, pero todos los días en contacto con los ciudadanos. Así que ese es mi sueño incumplido, porque ya ni puedo someterme a esa prueba, ni modo que ahorita vaya el secretario de Gobernación como el gobernador y le mientan la madre, pues antes le tenían miedo a los secretarios de Gobernación, imagínense. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. A la diputada que me dijo que era de Zacapu hace rato le confesé de un ídolo pues infantil cuando nosotros andábamos allá, de Zacapu, Rodolfo Vitela. No me acuerdo el apodo que le tenían, pero era un ciclista famoso. Muchas gracias. Y verdaderamente, pues sí, Michoacán es hermoso. No tanto como el trópico húmedo que desborda por todos lados, pero tiene una tranquila belleza, Michoacán, todos los rincones. Eso no lo tenemos en Tabasco. No somos
Sí, abundancia, pero somos de mucho más contrastes. Y aquí hay una diversidad impresionante, no nada más en el medio ambiente, en nuestras tierras, sino diversidad en la manera de ser de la gente, y nosotros somos más uniformes en nuestro actuar. Pero bueno, más allá de romanticismos y de añoranzas por mi tierra y de reconocimientos a Michoacán, pues esta mañana he venido a comentarles que, como ustedes saben, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, aprobaron una iniciativa de reforma constitucional mediante la cual, perdón, pero es que ando un poco agripado, mediante la cual se reforma el artículo 5º transitorio. Como es de reconocer, y hay que honrar a los que merecen esa honra, esta iniciativa, contrario a lo que muchos piensan, no fue una iniciativa del Ejecutivo Federal, fue una iniciativa que presentó una diputada federal, en esa fecha, 2 de septiembre, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre, hoy presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, quien fue de la idea y quien redactó la iniciativa de reforma. He de confesarles que cuando Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, me llamó para comentarme, y como ya lo hice público, lo voy a decir aquí, que me dice literalmente: oye, ¿no te han hablado tus amigos? Le digo: ay, Nacho, ¿qué amigos? Pues esos, me dice. ¿Pero cuáles son esos amigos? Y me dice: aquellos con los que discutimos la reforma eléctrica. Ah, le digo, Alito y Moreira. Y me dice: sí, esos. No, le digo, ¿por qué? Es que fueron a verme y me llevaron un documento que quiero que conozcas. Y me fue a ver y me llevó la iniciativa. Y le digo: ¿y qué pasó o qué? Pues invitan a que construyamos un acuerdo político de inicio con la fracción parlamentaria del PRI, lo que nos permitiría transitar la reforma constitucional, porque para la reforma constitucional en la Cámara de Diputados y Senadores se requieren las 2/3 partes. Como ahora tengo que cuidar hasta lo que digo, les voy a platicar que consulté a quien debía de consultarlo y le expliqué lo que significaba de que el plazo de vigencia se extendiera por 4 años más. Y estuvo de acuerdo. Y empezamos a construir con la dirigencia del PRI, pues esa reforma constitucional. Se votó en Cámara de Diputados y fue efectivamente aprobada por las 2/3 partes de la legislatura. Pasó a Cámara de Senadores como Cámara Revisora y allí pues había que prácticamente empezar de nuevo. Había que empezar de nuevo porque habría que construirse también allí esas 2/3 partes. Y estaba a punto menos que imposible. Cuando ya pensábamos que se iba a rechazar la minuta en la Cámara de Senadores, surgió una propuesta de 2 senadores del Partido Revolucionario Institucional y de un senador del PRD. Y me comentaron, y así lo hizo con el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, del Verde y del PT, que había que ir más allá del cambio o de la modificación de la fecha para que estuviese vigente el actuar de la Guardia Nacional. Y por eso se le hicieron algunas adendas y pasó a ser una iniciativa de prácticamente 2 renglones
a significar la construcción de un entramado constitucional que le da plena vigencia al actuar de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Entre otras cosas, esta reforma detalla la manera en la que la Fuerza Armada Permanente debe de actuar en tareas de seguridad pública. Y para hacerlo, asumieron como propia una definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había hecho con anterioridad y propusieron que el actuar fuera de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada y complementaria. Pero le adicionaron un párrafo que desde nuestro punto de vista pues es el más importante. Me voy a permitir leérselos. Dice: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. ¿Qué significa esto? Pues que de manera implícita se está constitucionalizando el actuar de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Porque en agosto o julio de este año, se había aprobado una reforma a una serie de leyes de las que se conocen como secundarias, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea, incluso de la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas. Y por esa reforma se creó en la estructura administrativa y operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional un tercer elemento. Ya la Sedena disponía de dos. Uno es el Ejército Mexicano y el otro es la Fuerza Aérea Mexicana. Pues a partir de esa reforma ya hay un tercero, que es la Guardia Nacional. Y cuando los senadores, y ahora los diputados que igual la votaron, redactan este párrafo, pues están reconociendo implícitamente que nuestro ejército, que la Fuerza Armada Permanente, preste las tareas de seguridad pública. Adicionalmente a ello, pues hay también el reconocimiento a que estas tareas tienen que ser en estricto apego al respeto a los derechos humanos en el país. He de decirles que de 3 años a la fecha, nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, han tenido un comportamiento histórico en materia de respeto a los derechos humanos. Lo nuestro, o el nuestro, pues es un ejército capacitado para la paz, es un ejército que todos los días está hasta en los últimos rincones del país auxiliando, ayudando en tareas de rescate, de apoyo a la población. Ese es el espíritu del Plan Marina y del Plan DN3. De hecho, pues en la reciente epidemia del COVID se le confió el proceso de vacunación a nuestras Fuerzas Armadas. Y eso permitió que México fuese el 6º país que más vacunas aplicó contra el COVID. Gobierno federal, el presidente de la República instruyó para que no se escatimara ningún esfuerzo, sobre todo económico, pero que hubiesen vacunas para todos los mexicanos. Y se aplicaron prácticamente vacunación al 93% de la población. Y ese 7% pues fue el que no quiso vacunarse y estaban en su derecho quienes decidieron no recibir una vacuna. Pero el Ejército Mexicano y la Armada Marina de México, la Marina Armada de México, son los que hicieron posible el llegar hasta el último rincón. Yo recuerdo
haber visto incluso fotografías donde va el elemento del ejército mexicano hasta en burro, allá en la montaña de Guerrero o de Chiapas, llevando las vacunas. El nuestro, pues, es un ejército, nuestras Fuerzas Armadas, pues ya actúan de distinta manera. Hemos de reconocer que en el pasado, pues se acusó a nuestras Fuerzas Armadas de represores y que nuestra generación, pues no olvida la oscura noche de Tlatelolco, no olvida lo que pasó en 1970 y el halconazo, no olvida la represión a los ferrocarrileros, a los electricistas, a muchas organizaciones de campesinos, de agricultores, pero eso afortunadamente ya cambió para bien de este país. Hoy hay unas Fuerzas Armadas que actúan de manera profesional, ordenada, respetuosas, como lo dice ahora el transitorio constitucional, de los derechos humanos de todos los mexicanos y respetuosas de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de las comunidades indígenas y afroamericanas. Adicionalmente, se regula o se establece una hoja de ruta para señalar cómo deben de transitar nuestras Fuerzas Armadas en el ejercicio de esa tarea. Y se impone la obligación, aunque ya existía en el 7º transitorio del mismo decreto, ahora se impone la obligación de la rendición de cuentas y se obliga a los estados y municipios a que ahora sí, cada 6 meses puedan presentar un programa de trabajo y que haya una evaluación permanente. De tal manera que, derivado de ello, se van a ir creando o fortaleciendo las policías municipales y estatales. Y conforme vayan avanzando, pues irá seguramente retirándose los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, a sus cuarteles, a apoyar en otras tareas. Recursos van a haber porque ahora ya la Cámara de Diputados aprobó hace 15 días una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, por la cual todas esas cuentas en las cuales hay depositados recursos, ya sean congelados o detectados, producto de actividades ilícitas, puedan ser decomisados prácticamente de inmediato. A la fecha hay más o menos 27,000 millones de pesos detectados en ello. Y de ese recurso se acordaron los diputados que el 40%, y si estoy mal, aquí hay 5 o 6 diputados federales que me pueden corregir, o diputadas, 45%, para que vean que no lo sé todo, pues si me vienen terapiando entre el diputado Godoy, la diputada Chávez y la diputada Peña, me venían ahí platicando, pero se me olvidan las cosas de vez en cuando. 45% de ese recurso va a ir de manera directa a las Fuerzas Armadas. El resto, 55%, si mal no recuerdo, el 30% va a ir a los municipios y el restante, 30% a los estados y 25% a los municipios. Va a haber, pues, recursos suficientes para que se acabe el discurso aquel de que antes era el Fortasén y el Fortasemún y todo eso. ¿Saben qué es lo más triste del combate a la inseguridad? Que se utilizó para hacer pingües negocios al amparo del poder. Hay un estado aquí vecino de ustedes donde hay un moderno C7, ya no es C5 porque ellos presumen que es el más moderno de América Latina, costó, según yo, 12,500 millones de pesos. Y el otro día que en tareas de coadyuvancia
las autoridades federales fueron a pedir la grabación de un lamentable suceso, pues le dijeron, ¿saben qué? Pues no tenemos grabación porque las cámaras aún no están conectadas. Ya otro día les platicaré el negocio con la renta de patrullas, con la compra de armamento. Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí, se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para las policías, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. Ahora, pues hay todo un cronograma por el que se impone la obligación de informar, de comprometerse estados y municipios y desde luego el gobierno federal. Habrá quienes nos digan que eso ya existía en el séptimo transitorio. Nada más que el séptimo transitorio finalmente se redactó de una manera en la que no se imponía la obligación de nada. Y los estados y municipios hacíamos como que no veíamos y el secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública hacía como que no recibía nada. Para que se den ustedes una idea, en el 2020, sobre pretexto del COVID, solamente un estado mandó el informe. En el 2021, como se dijo que no se había salido todavía la pandemia, creo que fueron 10 estados. Entre ellos, y aquí sí lo digo orgulloso, Tabasco y Michoacán. Si a nosotros ya nos hermanaba un michoacano ilustre como Francisco J. Mújica, que fue gobernador de Tabasco, pues ahora en eso, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Baja California Sur y algún otro estado que ahora no recuerdo, pudieron presentar ese reporte. Y este año no van a ser más de 13 los estados que lo presenten, entre ellos nuevamente Michoacán y Tabasco. Ahora pues ya será distinto, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, habrá una obligación de cada 6 meses presentar ese reporte y entonces sí, que vayamos primero reclutando, después capacitando, preparando, instruyendo a los nuevos cuerpos policíacos, que son los que en este devenir hasta el 2028, pues harán posible que la prestación de servicios de seguridad pública pues siga siendo o regrese a ser totalmente civil. En tanto, pues no nos engañamos. Si hoy el Ejército regresara a sus cuarteles, si hoy la Guardia Nacional regresara a sus cuarteles, pues estaríamos en gran parte del país a merced del crimen organizado. Hoy hay municipios en muchos estados que no tienen policías municipales, porque, y para serles honesto, las autoridades, pues en muchos casos llegaron al cargo financiadas por quienes se dedican a actividades non santas, decían antes, o en otros casos por temor, prefieren entregar la plaza. Pues eso tiene que cambiar. Y yo aquí nuevamente y regreso a Michoacán. Desde luego que no estaba fácil la situación de seguridad en Michoacán. Estaba hecha pedazos. Con la paciencia de un artesano, Alfredo tomó la decisión
y en total colaboración y coordinación con el gobierno federal, hoy se ha avanzado muchísimo en Michoacán. Se está recuperando Michoacán y nosotros no tenemos ninguna duda que la paz, la seguridad van a llegar a todos los rincones de Michoacán. Hace algunos meses, y Alfredo no me dejará mentir, pues era imposible llegar a Aguililla, incluso hasta para llevar despensa, hasta para surtir a las tiendas se hacía en helicóptero del ejército, y a veces que podía pasar un convoy era gracias a la intervención de las iglesias, del obispo de Morelia, que hacían las veces de mediadores. Afortunadamente ya es otra la realidad. ¿Saben qué me está pidiendo desde hace como un mes el gobernador? Me está insistiendo que hagamos una consulta popular para que se autorice que se reactive una mina que es de una empresa. Y sí, de ArcelorMittal, sí. Nada más que yo no podía ya aquí me van a cobrar regalías porque eso cobra por todo. Se hacen negocio con todo. Y representa no nada más la inversión, representa la oportunidad de trabajo. Mandamos a hacer un sondeo antes de la consulta porque este gobierno, el presidente de la República tomó la decisión de no autorizar la explotación de más minas en territorio nacional. Han sobreexplotado la riqueza de nuestro subsuelo con el pretexto de que la minería del país era de las mejores del mundo. Se han llevado, bueno, desde la época de la colonia, riquezas incalculables. El presidente decidió que no se iban a otorgar más concesiones. Y sin embargo, pues escuchamos a Alfredo y mandamos a hacer una especie de sondeo. El 92% de los habitantes de Aguililla y de la región quieren que esa mina funcione. A ver ahora cómo le vamos a hacer para convencer al presidente de la República que sí, se requiere apoyar a Michoacán, pero yo creo que antes de que termine el año se va a tomar una decisión al respecto, y en ese, como en todos los aspectos de la vida pública, Alfredo, nuestro amigo, nuestro hermano gobernador constitucional del Estado, sabe que cuenta con el apoyo irrestricto del gobierno federal. Ese es el... Luego entonces, el compromiso de construir la paz y la seguridad de Michoacán, pues es compartido. Yo aquí dejaría esta primera intervención, porque lo importante es escucharlos a ustedes, no que ustedes escuchen a los políticos que vienen del trópico o del altiplano. Nosotros queremos que haya debate, que se enriquezca con la participación de ustedes. Lamento mucho que los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional pues hayan renunciado a su derecho de ser escuchados. Creo que hay uno solo de los integrantes. No, ya es independiente, me dijeron que había dejado la fracción. Pues qué lamentable que esto suceda. Y que se vayan acostumbrando, porque yo espero que más temprano que tarde podamos construir una reforma electoral que tanto se necesita y que haya me va a dar mucho coraje venir aquí a Michoacán a pedirles que apoyen una ¿cómo se llaman los árboles estos que están ahí en la calzada? Las camelinas. Hay una calzada hermosa aquí en Morelia, llena de puras camelinas, y la anterior ocasión que vine, hace como 4 meses, ¿verdad, Alfonso? Sí. Floreaban, pero que era una divinidad.
mucho más bonitas que las jacarandas. Allá hay en nuestro pueblo un árbol que se llama el macuilí, otro el guayacán y otro el flamboyán. No son tan hermosos como las camelinas de Morelia, pero ahí vamos, ahí la llevamos. Entonces, y después a lo mejor tenemos la oportunidad de construir una reforma eléctrica. Esta se ve un poco más lejana, pero yo no la descartaría. Terminaría agradeciéndoles a las y los legisladores federales de Michoacán que votaron a favor de esta iniciativa. Los voy a mencionar, si me equivoco en el nombre porque no traigo lentes, porque mis asesores de imagen me dijeron que... La diputada Reina Celeste Asensio Ortega, el maestro Leonel Godoy, por supuesto, el diputado Carlos Alberto Manso Rodríguez, que por aquí andaba su hermano, de Uruapan creo, ¿no? El diputado Jaime Martínez López. ¿Ah? Sí, pero es diputado. El diputado Irepán Maya Martínez. Muchas gracias. La diputada Alma Graciela Valencia Medina. La diputada del PRI, Adriana Campos Huirache. Perdón, los primeros que mencioné son de Morena. El diputado Roberto Carlos López García, de Morelia, a favor del PRI. La diputada María Elena Serrano Maldonado, del PRI. Los diputados del PT, Mari Carmen Bernal Martínez, Reginaldo Sandoval Flores, María Macarena Chávez Flores, ella es del PRD, Francisco Javier Huacuso Esquivel, del PRD, y Mauricio Prieto Gómez, y aquí nos acompañan, como ya escucharon, la diputada Amairani Peña. No digo el primer nombre, Rosángela, porque a mí se me dificulta, porque nos comemos las R. De Sonora, que aquí nos acompaña, la diputada Andrea Chávez Treviño, de Chihuahua, que también aquí nos acompaña. Pues todos ellos, legisladores federales, votaron a favor, y senadores votaron a favor: Cristóbal Arias, Blanca Estela Piña Gudiño, Antonio García Cornejo, fueron quienes votaron a favor, quienes representan al pueblo o al estado de Michoacán, y votaron a favor de esta iniciativa, y yo quiero pues aprovechar aquí para hacerles ese reconocimiento. Y como yo creo que hay que no esconder las cosas, porque ahora que hablé de la reforma eléctrica y de la reforma electoral, se me quedaban viendo las legisladoras de la fracción parlamentaria del PRI, así como diciendo, pues vamos, atrevámonos a construir juntos. Y a mí hay un pasaje de la historia que me gusta mucho, que es el momento en el cual Enrique IV toma la decisión de bautizarse en la fe católica. Y entonces declara algo así como que París bien vale una misa. Así que ahora que les pregunten, ¿y por qué el PRI construyó con Morena, el PT y el Verde? O nos pregunten a nosotros, pues nosotros con orgullo digamos que el país bien vale un acuerdo político. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Gobierno de México.